Queridos hermanos radioescuchas, muy buenos días. Pues a todos los que colaboramos en Pescar Contracorriente es muy grato cumplir 16 años. Y cuando nos comentó el padre Víctor que íbamos a transmitir desde Manuel Doblado, me tocó la dicha de estar hace 4 años por aquí y me trae muy bonitos recuerdos de venir aquí a Manuel Doblado, porque en mis épocas estudiantiles, y aprovecho para mandar un saludo muy especial a la doctora Eva Vargas Frausto, a la doctora Hilda Estrada Contreras, que fueron mis compañeras en la carrera, y frecuentemente veníamos aquí al Rincón de las Musas, ese lugar tan bonito y tan bonita que es la ciudad. Entonces los quiero felicitar por esta ciudad tan preciosa, felicitar a todos los que colaboramos en Pescar Contracorriente por estos 16 años. Y le comentaba al padre Víctor hace rato que traía una congestión verbal, porque no me tocó estar en el programa pasado. Estuve por ahí en la ciudad de San Luis Potosí y había preparado un tema sobre los abuelos. Los abuelos, ven que el 28 de agosto fue el Día Nacional de los Abuelos, y entonces, reflexionando sobre ese tema, nos damos cuenta que todos los seres humanos pasamos por un ciclo de vida. Nadie puede quedar, ahora sí que, perdonado de este ciclo de vida. O sea, somos concebidos, nacemos, crecemos, nos fortalecemos, algunos se reproducen o nos reproducimos y morimos. Ese es el ciclo de nuestra vida, ¿sí? Pero ese ciclo de nuestra vida tiene etapas muy marcadas. En otro programa hablamos de los temperamentos, de la emotividad de los temperamentos, y tiene etapas muy marcadas como es la niñez, como es la infancia primera, donde dependemos totalmente de lo que nuestros padres o hermanos mayores hagan por nosotros. Cuando vamos creciendo, es muy típico la actitud del niño de 2 o 3 años que ya no quiere que lo ayuden, y le da uno la mano, o el hermano le da la mano y hasta la quita, yo solo, ¿sí? Y así vamos creciendo por la vida. Y cuando vamos creciendo por la vida, vamos siendo autosuficientes. Esa autosuficiencia de repente nos hace cometer atropellos en las relaciones familiares por no cuidar los modos, porque somos autosuficientes. No necesito de mi papá, no necesito de mi mamá, no necesito de mis hermanos. Pero luego después entramos a un periodo de madurez donde entendemos las situaciones por las que pasa mi papá y mi mamá para dar el sustento, para mantener el orden y la limpieza. Nos empezamos a hacer, en nuestras pláticas del círculo virtuoso, más comprensivos. Y llega un momento en el que, en esa comprensión y autosuficiencia, decidimos formar otra familia. Y entonces formamos otra familia y sabemos que nuestros padres están bien, ¿sí? Esa es nuestra seguridad, saber que están bien. Y los papás, como tienen autosuficiencia económica, de movilidad, de autonomía, tienen ya una vida estable, tampoco propician que los hijos ayudemos, porque ya somos harina de otro costal, ¿sí? Cuando las familias crecen así, entonces crecen como familias autosuficientes, que saben que están bien, pero no se procuran en la solidaridad, no se procuran en la plática, no se procuran
en el entretenimiento. Sabemos que están bien. Y llega un periodo en el que los papás empiezan a ser abuelos. Y empiezan a ser abuelos, y entonces hay por allí un concepto erróneo de que los abuelos no corrigen, apapachan. Y yo quisiera preguntarles si los abuelos de nuestro Señor Jesucristo no hubieran infundido la virtud, por ejemplo, el padre de nuestro Señor San José y su esposa Jacob no hubiera infundido virtudes en San José, donde algo que le caracteriza es la sencillez y la gran prudencia. Él pensó repudiar en silencio a la Santísima Virgen, a nuestra Madre, ¿sí?, al darse cuenta que estaba concibiendo un hijo donde él no había tenido una participación humana, ¿sí? Y esa gran sencillez y prudencia, comentaba en el programa pasado, le hace que los ángeles se le aparezcan en persona. El arcángel San Gabriel le anuncia su paternidad, después le dice que huye a Egipto, y después se le presenta y le dice: regresa, ya puedes regresar, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado con unos abuelos de nuestro Señor Jesucristo, como San Joaquín y Santa Ana, que desde que eran chiquitas la Santísima Virgen María se preocupaban por su gran espiritualidad y por su santidad? Entonces, cuando vamos a tocar este tema, entendemos que los abuelos son una gran riqueza en la vida familiar, y rompamos ese tabú de no me visitan, porque la distancia es la misma de su casa a la de los hijos que de los hijos a su casa. Y entonces esa gran riqueza donde se conservan las tradiciones familiares, las recetas familiares, las anécdotas de cómo han ido desarrollándose en esta vida, las experiencias, el consejo, se pierde cuando los hijos no procuramos a nuestros padres que ya son abuelos, y los abuelos, bajo un falso orgullo, no procuran a los hijos. Y entonces se hace realidad aquel dicho popular que dice: como te viste, me vi; como me ves, te verás. Y es un ciclo en la vida en el que los hijos tenemos que comprender que nuestros padres están pasando por un ciclo que, así como en la niñez había una dependencia total de nosotros para con ellos, en la vejez hay una dependencia en acompañamiento, en atención, en solidaridad, de tal manera que el llamado a nuestros abuelos es: déjense querer, rompan con ese falso orgullo de sentir que hicieron una vida productiva y que ahora no le van a ver la cara a nadie, porque al fin de cuentas son sus hijos, somos sus hijos. Entonces, cuando los hijos debemos de entender que no hay días de más de 24 horas, no hay horas de más de 60 minutos, el tiempo siempre es el mismo. Romper con el tabú es que como tengo mi trabajo y tengo mi familia, no tengo tiempo de visitarlos. Eso es una gran mentira. Vuelvo a decir, el tiempo es el mismo. Luego, entonces, ¿en qué estriba la calidad de la toma de decisión? En organizar el tiempo. Y entonces, cuando los hijos nos organizamos en el tiempo para decir: tal noche de la semana la voy a ir a pasar con mis papás que necesitan un acompañamiento, tal fin de semana me voy a organizar para compartir con ellos todo el sábado, todo el domingo. Entonces, los hijos, no seamos inútiles
en la organización de nuestro tiempo y demos un lugar previamente planeado para esa convivencia. Cuando la edad avanza, esta edad hace más necesaria la convivencia y el acompañamiento. Puede ser que los abuelos tengan autosuficiencia económica, pero es más importante que la ayuda económica el acompañamiento. La ayuda económica nunca cae mal, pero el acompañamiento cae mucho mejor. Y entonces es importante que los hijos, que ya tenemos hijos, entendamos que en un futuro vamos a estar en la misma situación. Y aquí me voy a permitir poner un audio, ¿sí? Un audio que nos va a dar la pauta de aquel dicho popular que dije hace rato: como te viste me vi, como me ves te verás. Y entonces cuando nosotros en la vida familiar nos damos cuenta que el ciclo es un círculo que se repite, cuando nosotros en nuestra plena madurez como hijos somos solidarios con nuestros papás, o sea, con los abuelos de nuestros hijos, esto va sembrando un ejemplo. Y también hay otra frase que dice: la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces demos un ejemplo de esta actitud. Me voy a permitir poner este audio. Pongan mucha atención. Don Roque era ya un anciano cuando murió su esposa. Durante largos años había trabajado con ahínco para sacar adelante a su familia. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre respetado por los demás. Proyecto al que dedicó su vida y su escasa fortuna. A los 70 años, Don Roque se encontraba sin fuerzas, sin esperanzas, solo y lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, ahora brillante profesional, le ofreciera su apoyo y comprensión, pero veía pasar los días sin que éste apareciera y decidió por primera vez en su vida acercarse y pedirle un favor. Don Roque tocó la puerta. Hola, papá. Qué milagro que vienes por aquí. Ya sabes que no me gusta molestarte, pero me siento muy solo. Además, estoy cansado y viejo. Pues a nosotros nos da mucho gusto que vengas a visitarnos. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias, hijo. Sabía que podía contar contigo, pero temía ser un estorbo. Entonces, ¿no te molestaría que me quedara a vivir con ustedes? Estoy tan solo. ¿Quedarte a vivir aquí? Sí, claro, bueno, no sé si estarías a gusto. Tú sabes, la casa es chica. Mi esposa es muy especial y luego los niños. Mira, hijo, si te causo muchas molestias, olvídalo. No te preocupes por mí. Alguien me tenderá la mano. No, papá, no es eso. Solo que no se me ocurre dónde podrías dormir. No puedo sacar a nadie de su cuarto. Mis hijos no me lo perdonarían. A menos que no te moleste. ¿Qué cosa, hijo? Bueno, dormir en el patio. Dormir en el patio. Bueno, el patio está bien. El hijo de Don Roque llamó entonces a su hijo Luis, de 11 años. Dime, papá. Mira, hijo, tu abuelito se quedará a vivir con nosotros. Tráele una cobija para que se abrigue y no pase frío en la noche. Sí, con gusto, pero ¿dónde va a dormir mi abuelito? En el patio. No quiere que nos incomodemos por su culpa, ya sabes cómo es.
Entonces, el niño subió por la cobija, tomó unas tijeras y la cortó en dos. En ese momento llegó su padre. ¿Qué haces? ¿Por qué cortas la cobija de tu abuelito? ¿Sabes, papá? Estaba pensando. ¿Pensando? Sí. En guardar la mitad de la cobija para cuando tú seas viejo y te vayas a vivir a mi casa. Pues bien, esta reflexión nos hace pensar sobre todo a los hijos que estamos en edad productiva. No nos vayan a guardar la media cobija para cuando seamos viejos. Y hace rato decía que es importante que los hijos estemos abiertos a esa disponibilidad solidaria de agradecimiento, como se hablaba hace rato, a frecuentar y a manifestar todo nuestro cariño con nuestros papás que ya son abuelos. Pero también los abuelos tienen que estar abiertos a recibir ese cariño, a romper con ese falso orgullo de no dar molestias. Hay por ahí una frase en nuestra familia que dice: no es molestia lo que causa placer. Pues cáusenle ese placer de atender a sus hijos sin causar la molestia. Cuando entonces estamos abiertos a romper con esos falsos orgullos, la familia vive plenamente los valores, porque hay algo inigualable que los abuelos pueden compartir, que es el tesoro de la experiencia. ¿Y cuál sería una actitud sugerente que en ese tesoro de la experiencia y sencillez con la que nos educaron a los hijos que somos papás ahorita, pues con esa sabiduría también y con esa prudencia y ese respeto, seguir pasando la experiencia a los nietos, ¿sí? Y saber en qué momento, en qué lugar, en qué situación dar ese sabio consejo. Pero no nos dejemos llevar por sensiblerías, por actitudes que aparentemente pensamos que no son las correctas y propiciemos un distanciamiento. Hace rato hablábamos del perdón. Y cuando el odio y el coraje nos invade, ¿saben cómo se define el odio y el coraje? Como el veneno que uno se toma pensando que le va a hacer daño al otro, ¿sí? Entonces, rompamos con esa situación de falsos orgullos, con esa situación de autosuficiencia, con esa situación de sentir que como soy la abuela y soy el abuelo, todos tienen que acudir hacia mí. Y la generosidad que los debe caracterizar, las experiencias, el transmitir toda una serie de valores a la cual tienen derecho los nietos. Bueno, algo que yo sugiero siempre en las relaciones familiares es que los papás tenemos que practicar la virtud de la comprensión con nuestros hijos y con nuestros papás, o sea, los abuelos de nuestros hijos. ¿Y cuál es la virtud de la comprensión? Ponerte en su lugar, ¿sí? Y entonces al ponerte en su lugar, yo hijo o yo nieto, debo de comprender que mi abuelo o mi abuela ya no tienen la misma agilidad que tenían cuando eran más jóvenes. Y por lo tanto, debo de acompañarles a su velocidad. Otra virtud que tenemos que practicar en nuestra vida familiar es la paciencia.
porque así como cuando somos pequeñitos siempre traemos el porqué en la boca y lo preguntamos una y otra vez, cuando la edad está presente, también el tema lo traen una y otra vez. Entonces el llamado para los que estamos en la edad de ser hijos es tener una gran paciencia como la que tuvieron nuestros padres cuando nos estábamos enseñando a caminar, una gran paciencia como cuando estábamos enseñándonos a comer, una gran paciencia que nos tenían cuando nos querían enseñar a andar en bicicleta, un oficio. Bueno, pues es el momento en el que practiquemos los hijos y los nietos una gran paciencia para con nuestros padres, porque acuérdense, la vida es un ciclo. Si ahorita somos autosuficientes, mañana seremos dependientes. Y en la medida en el que nos preparemos para vivir esa etapa, dando ejemplo, siendo solidarios, frecuentando a nuestros abuelos, comprendiendo su situación y acompañándolos, en esa medida estamos sembrando lo que vamos a cosechar el día de mañana. Pues una felicitación atrasada a todos los abuelos el día 28, y así como todos los días conmemorativos de la familia, que no sea solamente ese día, sino que sea diaria y cotidianamente, todos los días, todas las semanas y todos los meses del año. Muchas felicidades y felicidades por estos 16 años del programa Pescar Contra Corriente.